todo salga bien. Bueno, Lucas 5.1 yo le puse el título Decisiones correctas por escuchar lo correcto. Usted sabe que la vida de nosotros está proyectada de acuerdo a las decisiones que tomamos. Si no, el que está casado y vino con su marido o su mujer mira al lado y bueno, ese es el fruto de su decisión. Si toda la vida es decisión, ¿no? Es así, somos autores de nuestra decisión, las malas y las buenas, pero nuestra vida siempre fue el resultado de decisiones. Es como decía la otra vez, usted se levanta a la mañana y decide, voy a tomar café, voy a tomar mate, voy a tomar nada, voy a tomar agua, todo es decisión. Usted decide decir, bueno, me voy a cuidar y voy a hacer una dieta. Usted dice, no, este es el año del jubileo y como cualquier cosa, y después a fin de año me veo que estoy con 10 kilos de más. Pero todo es de acuerdo a decisiones pasadas. Y las decisiones vienen a veces por cosas que vemos o por cosas que oímos. Pero hoy quiero hablar de decisiones correctas por haber escuchado lo correcto. Nunca, si usted escucha lo incorrecto, va a tomar decisiones correctas. Es decir, eso es... si yo ahora le digo, mire, usted vaya y salga y el lunes métase en crédito, saque crédito porque es el mejor momento para sacar crédito, cuando no los pueda pagar y le vuelen la tarjeta y los intereses se lo coman, usted va a decir, pero si usted me dijo, es decir, uno actúa por lo que escuchó, pero nunca viene una decisión buena de algo incorrecto que se escucha. Por eso es necesario entender a quién escuchamos. A veces escuchamos a gente que no entiende o que no tiene nada que ver con las cosas de Dios y tomamos decisiones así. Y dice, ¿pero por qué hiciste eso? Entonces viene un hermano contento y dice, ¿viste me compré este celular? ¿En cuántas cuotas? En 48 cuotas. Entonces, y pagó 5 celulares. Es decir, y lo peor que después va caminando por la calle y se lo roban. Y el otro día dice una mujer le habían robado la moto y no le dolía tanto que le habían robado la moto, sino que había pagado la primera cuota. Dice, pero me faltan 23 cuotas más. Entonces, a veces es eso, de qué escuchamos las decisiones que tomamos. Lucas 5 habla de algo normal. Dice así, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñando desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Un paréntesis de seguir. Ellos habían estado trabajando, no habían estado tomando mate mirando el amanecer, pero igualmente, por más que habían estado trabajando y ellos no habían pescado nada. Es decir, no es una regla directa a veces eso. Seguimos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón,
no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra la barca, dejándole todo, le siguieron. Vemos acá un día normal que puede convertirse en extraordinario. Era un día normal para unos hombres pescadores. Dice que ellos, como todos los días, estaban trabajando y pescando por lo normal, y más en esa zona de mucho calor se pesca de noche, porque el pez busca la superficie, entonces con las redes lo sacaban. A medida que en esos lugares, o pasa en la mayoría de lugares, cuando empieza a salir el sol, el pez busca la profundidad y busca más la oscuridad que el calor del sol. Entonces las pescas en aquel momento eran de noche y era una actividad económica muy fuerte. Mucha de la alimentación de Israel y toda esa zona era por la pesca, por las zonas desérticas, no es que había mucho ganado. Y Israel tenía prohibido comer el cerdo, entonces la pesca era lo que más se trabajaba y se comía. Y a Pedro le sucede algo en uno de sus días. Él está pescando y va a hacer una historia paralela y dice que mucha gente estaba agolpado escuchando a Jesús. Ahora, aquí en el primer versículo vemos la diferencia, ¿no? Es decir, que Jesús era una persona que hacía milagros, que sanaba a enfermos, pero la gente no lo buscaba a él, sino que la gente iba a oír de él. La gente iba a oír de él. No lo iba a buscar a él. Es decir, y esa es la figura más importante que hoy uno puede entender, porque el oír de la palabra era lo que cambiaba y transformaba las vidas. El tener un encuentro con Dios, el estar con Jesús un rato, era cuestión de un momento. Era cuestión de un momento determinado, porque Jesús iba por las aldeas o se apartaba. Pero cuando una persona escuchaba la palabra, era atraído por las enseñanzas que Jesús daba. ¿Por qué era importante y por qué Jesús usaba la palabra? Porque la palabra quedaba grabada en las personas, y más allá que después no lo vieran más, su vida eran transformadas por esa palabra que ellos recibían. Y así es nuestro caminar. A veces podemos recibir una sanidad, recibir un milagro, recibir cosas de Dios, pero lo más importante es oír y caminar por la palabra, porque la palabra que atesoremos en nuestras vidas nos va a garantizar un caminar mejor. Y entonces ellos iban a escuchar, y Jesús era algo lógico, no tenía micrófonos, no tenía nada, entonces él dice que la gente se agolpaba, y una cuestión de sabiduría era subirse a una barca, apartarse de la orilla y hablar y aprovechar el viento del mar para que el sonido corriera. Por eso es que se subió a una barca, y estar apartado de la gente, porque la gente se le venía encima. Entonces él usa dos barcas, había dos barcas y él se sube a una barca, y ahí estaba Pedro, ¿no? Y Jesús predicaba y él hablaba, no dice de qué hablaba, pero quizás hablaría de que su reino era diferente a lo natural, que las cosas de Dios eran diferentes. Yo más o menos por lo que puedo entender que puede haber hablado de eso, porque después, por la actitud de Pedro, después cuando él le dice que bogue más adentro. Pero Pedro lavaba las redes, él mientras lavaba las redes, frustrado, porque no había pescado nada. Vemos un hombre que se dedica, que tenía su vida montada a la pesca, toda su familia, todo su sustento se sostenía con eso, y el no pescar nada era una frustración, porque no había freezer en aquella época para guardar el pescadito. Y usted sabe que el pescadito es lindo comerlo, pero
Se entera el vecino. Yo el otro día hice un pescado y el de la enfrente de la ferretería me dijo, está haciendo pescado. Llega por todos lados. Se entera todo el mundo cuando está haciendo pescado. Y entonces no tenían lugar. Entonces la pesca era lo que ellos necesitaban diariamente. El no pescar era un día malo, era muy malo porque era el no tener sustento para ese día. No podían guardarlo. El pescado es un animal que se echa a perder rápido. Entonces la frustración de ese hombre que vivía de eso. Y es la figura de la frustración de cualquiera que podamos haber caminado o por errores o por fracasos. Quizás estamos viviendo la vida como estaba viviendo Pedro, una vida de fracasos, de errores, pero no por, a veces hemos sido culpables de errores que lo hemos cometido, pero a veces también somos culpables entre comillas, porque esta gente había trabajado, había hecho lo correcto, pero no se le había dado igual. Hay veces que nosotros decimos, y sí, yo metí la pata, ¿qué va a hacer? Ahora me embargaron el sueldo porque saqué un crédito y no lo pagué y pensé que se iban a olvidar. Y pasaron los años. Un día estábamos en la iglesia con Rafael y un hermano pasaba un testimonio, me acordé recién. Dice, gloria a Dios, hermano, ¿sabes que había sacado un crédito? Y fui a pagar la tercera cuota y no estaba en el sistema. Dice, así que me dijeron, usted no debe nada, y me fui. Y yo cuando terminó de dar el testimonio fui y le dije, andá y pagalo de cualquier forma porque esto no es una bendición. No, pero no es... Bueno, la cuestión de que cuando después al tiempo pasó le llegó una carta de documento y imagínense, pago. Entonces, eso es una mala decisión. Pero a veces también hay cosas que hemos hecho bien, que hemos trabajado, pero a veces nos hemos equivocado, a veces hemos puesto todo lo mejor de nosotros, pero no fuimos correspondidos, nos fue mal igual. Y esa es la frustración que Pedro tenía, de haber trabajado, de haber hecho todo el esfuerzo, pero igualmente no había pescado nada. Pero mientras que eso iba pasando, quizás en su interior Pedro estaba diciendo, 2 días más así me fundo, no voy a poder pagar el AFIP, no pago esto, no voy a pagar el crédito, no voy a pagar todas estas cosas. Entre toda esa amargura, Pedro iba escuchando lo que Jesús iba hablando a la gente. No era un mensaje puntual para Pedro, Jesús está hablando a la multitud. Como siempre pasa, Dios habla a la gente y no es la cuestión de quién habla o de a quién le habla, es cuestión de quién toma esa palabra. Es aquel que tiene el oído espiritual atento, y Pedro quizás estaba ahí lavando las redes, pero él estaba escuchando. Quizás Jesús decía, miren, el reino de Dios no es como el reino de la tierra. En Dios las cosas pueden pasar, tu vida puede cambiar. No es en Dios 2 más 2 no es 4. Dios es un Dios sobrenatural. Dios puede cambiar. Y Pedro escuchaba eso como hoy usted está escuchando. Pero otra parte de la cabeza usted tiene la frustración de no haber pescado nada. Y ese es nuestro problema. Que el problema lo tenemos del cuello para arriba, en nuestra cabeza. Ese es el problema. Cómo nos camina nuestra cabeza. Entonces, uno a veces puede estar ante un mensaje bueno, ante algún mensaje positivo, algo bueno. Jesús estaba hablando, pero Pedro quizás en su cabeza estaba pensando, yo no pesqué nada. Este habla lindo, pero a mí el serrucho se me trabó y ya no ando más. Jesús termina de predicar. Entonces, cuando él termina de hablar, dice que ellos estaban en la orilla y le dice, sin mediar palabra, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Yo creo que Pedro se habrá quedado impactado, primero porque él habrá dicho, mira, vos sos un maestro, vos sos lindo predicador, pero el pescador soy yo acá. El pescador soy yo. Y a la mañana no sale nada. Eso es
Lo mismo que nos puede pasar cuando alguien viene y dice, Dios puede cambiar todo, y usted en su mente recibe eso, pero usted dice, no, pero mi problema ya es un huevo frito que no tiene forma de arreglarlo, ya está hecho así, ya quedó con la forma así, es imposible cambiarlo. No lo puedo cambiar, ya mi problema no tiene solución. Pero Jesús le dice, boga mar adentro y vuelve a echar las redes para volver a pescar. Lo que Jesús le estaba diciendo es, arriésgate a salir de tu zona de confort y de tu zona de argumentos o de pensamientos naturales. Porque muchas veces hay gente que viene a la iglesia, pero sigue con sus pensamientos naturales, con su razonamiento. Y por eso no les funciona. Porque Pedro le ha dicho, bueno, está bien, es lindo el mensaje de Jesús, pero mañana lo voy a aplicar a la noche, porque naturalmente la hora de pescar es esa. Es lindo el mensaje, yo lo voy a aplicar, pero cuando mi mente natural diga que esa es la hora. Es decir, es como que cuando uno recibe una palabra de Dios y dice, sí, es lindo lo que me hablaron, Dios puede cambiar toda mi situación, Dios puede cambiar todo lo que me está pasando, pero lo voy a acomodar de acuerdo a mi razonamiento o de acuerdo a lo que el sistema me dice. Y Jesús lo estaba confrontando a hacer algo diferente de lo que humanamente era correcto. Jesús le está diciendo, mirá, ¿por qué no echás la red ahora? No, pero ahora hay un sol, no vamos a sacar nada. Lo que Dios le estaba diciendo es rompe la zona de confort, rompe la zona. Pedro ya había trabajado, estaba cansado. Pedro había trabajado toda la noche. Y Jesús viene y no le dice, quédate sentado y venís que voy a orar. Porque eso es lo normal que hemos tenido nosotros, que es bueno, pero no es lo correcto. Pasen, hermano, pasen que yo lo van a orar. Y la gente pasa y se piensa que porque alguien le toque la cabecita le va a cambiar 20 años de vivir pata para arriba. Y no puede pasar así, pero lo normal es seguir haciendo, pero de acuerdo a lo que Dios dice. Él no le dice, mira, quédate sentado, Pedro, y vas a ver cómo los pescados vienen solos. No, Pedro, volvé a trabajar, volvé a hacer lo mismo, pero ahora de una forma diferente. Volvé a hacerlo. No es que el evangelio no es algo de quedarse cruzado y que oren por mí, voy a buscar a los hermanos que oren y yo seguir. No, el fruto del evangelio es trabajar, es hacer, pero de acuerdo y caminando sobre los pasos de Dios. Eso es el verdadero fruto, pero no es quedarme sentado y que Dios me solucione todos mis problemas. No, es volver a hacer lo mismo, pero con Dios. Volver a hacerlo. No le dice, mira, Pedro, quédate sentado y ahora yo silbo y los pescados van a saltar solos. No, volvé a hacer. Pero ya estoy cansado. Toda la noche trabajé. Si vos me dijeras, vos me hubieras avisado, yo a la noche no hubiera trabajado y venía ahora. Porque siempre pareciera que lo de Dios es algo cómodo. No, es volver a trabajar, es volver a esforzarse. El evangelio es un esfuerzo. El evangelio no es el tiempo que tengo, lo que me sobra. No, el evangelio es todo. Es volver a hacer lo mismo que hice, pero con Dios de mi lado. Salir de la zona de confort, atreverse a hacer cosas nuevas, entender, arrebatar las promesas de Dios, jugársela por una palabra de Dios. Jesús no le dice mucho, no le explica mucho. Jesús le dice, boga mar adentro, Pedro, y vuelve a tirar las redes. Nada más. La decisión de la palabra era de Pedro, de qué hacer con esa palabra. Nuestra vida es el fruto de, como era el título, de las decisiones que tomamos por lo que escuchamos. Pedro escucha esa palabra, pero siempre la decisión la iba a tener la persona, como la tenemos nosotros. Siempre la decisión de nuestra vida la vamos a tener nosotros. Por más que escuchemos a Jesús o escuchemos a un predicador, que nos guste o no nos guste, pero siempre la llave para nuestro futuro está en la decisión que vamos a tomar, aunque escuchemos
lo más correcto que podemos escuchar de la boca de Dios. Jesús le tira esa palabra irracional para la mente, pero estaba en la voluntad de Pedro de volver a hacerlo. Pedro podía haber dicho: mira, yo estoy cansado, toda la noche trabajé, ya me duele la cintura, ya soy viejo, ya me duele la cintura, si no me voy a dormir un rato ya no puedo más. Podía haber dicho: mi experiencia dice que los pescados no salen. Pero la palabra de Dios viene a demandar y a romper nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras experiencias. Porque a veces nos creemos tan experimentados, a veces uno escucha personas que ellos saben todas, pero entonces uno dice: ¿pero para qué me está hablando a mí? Porque al fin y al cabo me viene a hablar a mí porque su vida es un desastre. Pero se la saben todas, pero en definitiva su vida es un desastre. Es decir, Jesús le dice: mira, Pedro, esa es la solución al que no pescaste nada. Hacer eso. No te voy a poner a explicar por qué van a salir los pescados. Vos tenés que volver a hacer eso y nada más. Y entonces él dice, respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Estaba en la decisión de Pedro qué hacer. Hoy usted está escuchando una palabra. Hoy está escuchando porque Dios lo ha traído a este lugar. Pero está en usted la decisión que va a hacer con eso. O usar su razonamiento natural, o usar, no es así. O decir, me la voy a jugar por esa palabra que recibí. Me la voy a jugar, voy a ver, voy a probar si es así. Total, si de última se van a reír de mí que estoy pescando a las 12 del mediodía, se reirán. Pero si funciona, ¿por qué a veces todo lo tenemos que probar? Pero nunca le dejamos a Dios la opción de probar a ver si es verdad. No, a Dios le escapamos. No, a mí no me vengan con eso. ¿Pero por qué no le doy un lugar a esa palabra? ¿Por qué no doy lugar como le di lugar a otro? ¿Por qué la gente a veces, uno entiende que la gente dice: ahí hay una mujer que tira las cartas y te adivina el futuro? Y la gente va y va. Pero a veces recibe una palabra de Dios y no se la juega por esa palabra. No se juega porque aparentemente no lo ve como una gran cosa. No, yo tengo que ir allá porque acá, porque esa mujer me hablaron que tira las cartas y a varios le acertó y esto y aquello. Y pareciera que como es algo vistoso, es algo, somos atraídos a eso, pero esto es una simple palabra que me dice una persona. Pero no se daba cuenta Pedro que era una palabra de Dios y con una palabra sola podía cambiar su vida. Porque Dios trabaja hablando. Dios cambia las vidas por su palabra. Y Pedro tenía la opción aquí de cambiar todo por eso. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a otras barcas para que vinieran. Fíjese el confiar en una palabra de Dios. Era un día normal para Pedro. Era un día normal. Por eso es que los cristianos siempre, y siempre lo digo, nunca pierdan la expectativa con Dios. Porque en Dios el día que usted se levanta y dice, hoy va a ser un día malo, puede ser el mejor día de su vida. Porque lo que comenzó mal para Pedro quizás cuando estaba lavando las redes y no pescó nada, diciendo, ¿para qué toda la noche? Pero este día es un día maldito este. Y no sabía que estaba ante el mejor día de su vida.
El día que empezó mal fue el mejor día para él. Es decir, que no es que los buenos comienzos son buenos finales. No, a veces en Dios los malos comienzos son buenos finales. Porque a veces hemos llegado como por fuego a Dios, pero eso malo que nos pasó nos hizo llegar a conocer al Dios bueno que nos cambió la vida. Y entonces dice que cuando ellos se estaban hundiendo, fíjese lo que es confiar en Dios, ¿no? Dice que cuando ellos hicieron una pesca sobrenatural, milagrosa, porque no salían los pescados cuando estaba el sol, y ellos empiezan a pescar y parecía que se hundían. Parecía que se hundían. Ahora es imposible que cuando usted haga algo en obediencia a Dios se hunda. Es imposible. Pero ¿sabe por qué se empezaron a hundir? ¿Sabe por qué Pedro se empezó a hundir? Porque Pedro tenía la necesidad de darle a las otras barcas de lo que él había vivido. A veces, ¿sabe por qué nos hundimos? No es por el mundo y por las cosas malas. Nos hundimos porque somos una máquina de recibir cosas, pero no sabemos dar. Nos gusta recibir, nos gusta que nos oren, nos gusta que nos escuchen, pero no hacemos el quiebre de decir, no, está bien, Dios ya hizo eso, ahora yo tengo que hacer de ayuda a los demás. Llega el momento que yo ya tengo que dejar de ser una persona que meta pescado para mi barca, pero Pedro, nos vamos a hundir. Deje de meter tanta plata en los pantalones, se le van a caer tanto que mete. Dé a otro. Un ejemplo, ¿no? Pedro, deja de meter pescado acá. No, pero hay que meter. Porque no hay peor cosa, mi hermano, no hay peor cosa que el que no pescó y después pesca mucho. No hay peor cosa. No hay peor cosa. Si usted quiebra eso, usted es victorioso. A veces la gente llega a Dios desahuciado, sin ganas de vivir, no puede dormir, llega a Dios y Dios le cambia todo. Dios le hace una vida nueva y después no vienen porque el sábado, no, ahora tomé el sábado en familia, por eso es que no vengo. Por eso no vengo a la iglesia, porque justo me cayó el nene que tiene 40 años y le tengo que hacer la comida y está eso, o está el partido, está el otro. A veces nos hundimos no por lo que pasa o por lo malo, nos hundimos porque somos avarientos con lo que Dios nos da. A veces caemos en esa trampa. Y entonces dice que él empezaron a hacer señas. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Él cae de rodillas porque él sabía que era imposible. ¿Por qué cae de rodillas Pedro? Porque Pedro sabía que no se podía pescar a esa hora. Por eso hay gente que cae de rodillas y usted no la puede entender. ¿Por qué es tan loca por Dios? Porque ellos vivían su propio calvario. Por eso la palabra se cumple, que al que más se le perdona, más ama. Porque hay gente que viene a la iglesia porque no podía dormir a la noche. Entonces, pero hay gente que Dios la sacó de drogas, de cáncer, de sida. Y esas personas, por más que a veces nos cuenten, nosotros lo tomamos, un testimonio más. Entonces lo tomamos como un testimonio más, porque ya estamos tan acostumbrados, que ya nos acostumbramos. Entonces tenemos el testimonio de la hermanita que las gallinas no estaban poniendo huevo y ahora ponen huevo y está contenta. Y después viene el otro que se curó de cáncer. Nosotros nos metemos todo en el jolgorio y pasa desapercibido. Pero la persona que lo vive eso, la persona que lo vive, tiene que caer de rodillas, porque dice, no,
no sabían el calvario que yo estaba viviendo. Y Pedro sabía, Pedro dice, mire, a mí no me la puede contar nadie, es imposible pescar al mediodía. Y Pedro ante ese impacto cae de rodillas. Por eso es que son buenas decisiones, después de haber oído buenas cosas, nos traen buenos resultados. Porque ese fue el buen resultado de Pedro. El buen resultado de Pedro no fue la pesca. El buen resultado de Pedro fue haber caído de rodillas delante de él. Si usted me dice a mí, quizás antes de caer rodillas yo hubiera sacado cálculo, como le dije el otro día a los hermanos, y si este viene media hora todos los días, a ver, 1000 kilos de pescado, vale tanto, lo vendemos por tanto y me hago rico. Mira Jesús, vamos a media. Venite media hora todos los días, porque en media hora le ahorró, ¿cuánto tardó? No sé, un ratito, entró ahí un ratito y sacó lleno. Toda la noche pescando y no pesqué nada, con este me hago rico. Pero Pedro lo que entendió fue más allá de eso, de una simple bendición. Entendió que estaba ante un milagro que cambiaba la vida. Hay veces que la gente viene por la bendición a la iglesia, lamentablemente. Y cuando usted viene por la bendición, el día que la tiene se va. Por eso es que como iglesia a veces hay que descodificar a la gente que viene. Porque si no la descodificamos, la gente que viene porque no tiene trabajo, cuando tiene trabajo se va. Porque vino a buscar eso. Usted va al supermercado y va a comprar pan. Una vez que tiene el pan, se queda ahí en el supermercado, no, se pega la vuelta. Y a veces cuando no descodificamos, ahora Pedro descodificó que más allá de ser un solucionador del problema que tenía, él estaba ante un Dios que le podía cambiar toda su vida. Él no estuvo, él se dio cuenta que no estaba ante un hombre que le solucionó su problemita, él estaba ante Dios, entonces cayó de rodillas por ver ese milagro. Entonces, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y sí, él al ver eso, al ver el milagro, es confrontado que él era un pecador. Porque ante Dios uno se da cuenta. Es así. Como yo decía cuando entramos, nosotros no somos un grupo. A veces somos medio simuladores, no sé, ¿se acuerdan? Yo era medio que estaba en la película Los Simuladores. ¿Se acuerdan de esa película Los Simuladores? Bueno, a veces somos medio simuladores nosotros. A veces disimulamos, pero es la realidad, somos pecadores. Somos pecadores. El día que perdamos eso, perdemos todo el objetivo. Somos pecadores. Pero hemos entendido que hemos caído de rodillas a aquel que nos puede cambiar. Esa es nuestra diferencia. No es que somos gente buena porque salimos de acá. No. Lo único que tenemos bueno es que hemos entendido que necesitamos de Dios. Eso es lo único bueno que tenemos. Entonces, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, ¿no? Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, acá se confrontan dos palabras. Una, soy, que es la verdad, es lo que soy. Y otra, lo que Dios en el momento le dice que nos va a hacer. Y ahí está el secreto. La decisión de Pedro confrontó esas dos verdades.
en la verdad de lo que Pedro era: un hombre fracasado, un hombre que no estaba pescando, un hombre pecador, un hombre que después, cuando seguimos leyendo, vemos toda su forma, su carácter, sus errores, pero vemos confrontado a un Dios que le propone algo diferente, no en una reunión, en un culto evangélico, sino en una canoa, ahí cara a cara. No con un profeta, con las cosas que a veces a nosotros nos gusta tanto y todas esas cosas, las parafernalias que nos gustan. No, ahí parado, él le dice: vos sos pecador. Sí, yo sé que eso no es novedad, por eso es que estoy acá. Pero yo te voy a decir ahora lo que yo quiero hacer con vos. Y eso es el cortocircuito que a veces pasa en la gente. La gente a veces se equivoca y piensa que lo que Dios quiere hacer está basado en lo que yo soy. Y Dios dice: no, mira, lo tuyo no sirve para nada. No hay nada bueno en ti, Pedro. Mira, yo no veo, no hay nada nuevo, no hay nada bueno en ti. ¿Sabés lo único bueno? Es lo que yo te vengo a decir que yo quiero hacer con vos. Eso es lo único bueno que vas a encontrar. No es lo que vos tenés, tu conocimiento, tu pesca, tu empresa, tus habilidades. No, Pedro, eso no sirve para nada. Lo único bueno que hoy tenés la decisión de tomar es lo que yo te vengo a proponer para hacer con tu vida. Es lo único bueno, Pedro. Yo sé lo que vos sos. ¿Y cuál es la enseñanza? Que a Dios no le importa lo que yo soy o fui para presentarme el futuro que Él tiene para mí. Porque Jesús tenía que descodificar eso. Porque si Pedro seguía pensando en todas las metidas de pata que hacía, nunca iba a entender lo que Dios quería. Es como que Dios aparece y me dice a mí: tenés que jugar la pelota. Digo: no, pero yo soy más malo que... soy una chinela yo para jugar la pelota. Pero Dios viene y me dice: pero vos vas a jugar en el Paris Saint-Germain. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo le creo a Dios, pero también que deje todo lo pasado, que deje el pensamiento de que yo, cuando quiero gambetear, me gambeteo solo y me caigo. Es decir, ese es el problema que a veces cuando nos encontramos con Dios. Uno es el de creerle a lo que Dios puede hacer por mí. Y otro es el de sacar de mi mente, como dijo Jesús: las cosas viejas pasaron, hoy son todas hechas nuevas. Porque cualquiera de las dos cosas son neutras para el propósito que Dios tiene para mí. No le creo a Dios que Él quiere hacer una vida nueva, que Él me quiere hacer diferente, que Él puede cambiar todo. Con un simple escuchar de una palabra y creerle a Él puede hacer todo nuevo. Pero también tengo otro peligro, que me base en lo que Dios quiere hacer conmigo en todas las metidas de pata que yo hice. La Biblia dice que Dios se olvida de que se olvidó. Él perdona, se olvida de que se olvidó de los pecados que nosotros hemos hecho. Y si yo no logro salir eso, si eso es una mochila que yo llevo, nunca voy a entender a proyectarme a lo que Dios quiere para mí. El apóstol Pablo era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. Él arrastraba a la gente, la llevaba con las cartas. Y un día Pablo es confrontado por Dios y Dios lo llama a ser el hombre de la revelación, el hombre que cambiaría la historia de la iglesia. Y si había un hombre, o era si Pablo fue o un hombre que le creyó a Dios, o el hipócrita más grande que caminó sobre esta tierra, porque el hombre no se podía parar con todo el antecedente que él tenía. O bien Pablo entendió algo que a veces nosotros entendemos, que todo lo viejo pasó, y que si yo me decido, como le dijo, fíjese la palabrita que le dice: no temas. ¿Desde cuándo? Desde... cerraron la Biblia todo. Desde
Desde ahora. Siempre hay una hora para el que cree en Dios. Siempre hay una hora. Hay una hora. Es ahora. En Dios siempre uno tiene la posibilidad de cambiar su vida. Es ahora. No, Pedro, no me hables más de tu pasado. Tu pasado, a mí me hiede tu pasado. Pedro, si fuera por tu pasado, no es que te caigas de rodillas, te tengo que fulminar, Pedro. Sos una máquina de meter la pata. Sos una máquina de error. Pero yo te vengo a proponer algo desde ahora. Resetea tu computadora en la cabeza. Resetea. Borra todo, acomodar todas las ideas. Y es desde ahora. Desde ahora. Mi hermano, eso es desde ahora. Tu vida puede cambiar. Pero te dice, pero yo hace 10 años que iba a la iglesia. Sí, pero quizás estuvo con malas decisiones, estuvo mal aconsejado, estuvo mal, pero desde ahora Dios se te presenta y te dice, desde ahora yo te quiero hacer algo nuevo. Es desde ahora. Es hoy el momento de la decisión. No de una pesca milagrosa, no de que Dios me solucione mi problemita, sino de caminar junto con Él en las buenas y en las malas. No es el Dios para que me solucione el problema. Es el Dios que quiere caminar conmigo. No le garantizó a Pedro una vida excelente. El Evangelio no es, no, vení, entonces tenés una bicicleta y te vas a comprar un auto. No, es un Evangelio mentiroso que nos han hecho. No, ¿qué? No tenés plata, viene el Evangelio, vos sabés cómo vas a prosperar. No, quizá en el Evangelio vas a perder todo porque el Evangelio es así. En el Evangelio podés ganar como podés perder. Por eso Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo sé vivir en la abundancia, pero sé vivir en la escasez. Si vivo en la escasez, no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Si no salía, Pedro, entendé eso. Hoy es una pesca milagrosa, mañana te van a perseguir, pasado te van a golpear, otro día vas a hacer milagros. El Evangelio es así, es un caminar en las buenas y en las malas, pero entendiendo de que Dios está a mi lado porque Él prometió hacer algo conmigo y no dejarme hasta el final. Hoy me va a ir bien, mañana me va a ir mal. Pero yo tengo la certeza de que Dios está conmigo. Y si Dios está, algo milagroso puede hacer. Algo milagroso puede hacer conmigo. Nosotros es el extra que tenemos. No es que somos unos bonachones, ¿no? Que salimos con la Biblia y la corbata. No. Somos unos lobos a veces. Pero lo único que tenemos de ventaja es que Dios puede meter el gol en el último minuto y cambiarnos la situación. Lo único que tenemos. Y lo primero que le dice, Pedro, no temas. No temas. No tengas temor. Porque yo ahora quiero hacer cosas nuevas contigo. No tengas temor. No tenga temor. Hoy con todo esto del coronavirus, de la pandemia, la gente vive con temor. Pero lo que Jesús viene a hablarles, no temas. No podemos tener temor. Eso es lo único que no podemos dar el gusto, de tener temor. Yo voy a la iglesia, pero sabe que a la noche tengo temor, porque veo algo que se mueve por ahí. Si hay algo que yo disfruto del Evangelio es que yo me acuesto a dormir y duermo. Y Gisela se lo puede decir. ¿No escuchaste la tormenta? ¿Qué tormenta? Pero mi hermano, yo caigo y no, pero puede mandarme el demonio que me mueve el coso, no le llevo la punta a nada. ¿Por qué? Porque no hay temor, porque yo ya dependo de Dios. Porque yo ya aprendí a confiar en Dios. ¿Usted imagínese predicando y diciendo, hay que confiar en Dios? Y a la noche le sienta. Se movió el cosito. Y no le cuento cuando el gato a veces a la noche les pega esos saltos.
la otra noche me desperté y el tipo paraba arriba de la mesita. ¿Usted imagina durmiendo y abría la cosa y mirándome así? Porque a mí no me quiere el tipo, pero sabe que le doy de comer. Tipo es que no, pero sabe que yo le doy de morfar. Y el tipo me busca. No tenía que dar a comer y yo abro los ojos a las 4 de la mañana y el tipo paraba así. Ahí fui probado. Ahí fui probado por a ver cómo era mi lenguaje. Porque podía haber dicho. Pero no, pasé bien. Le digo a Griselda, ¿quién es este? El Batman de su desarrollo, porque con la luz se veía la orejita. No, hermano, pero tenemos que entender eso. Cuando ya estamos, no podemos tener temor. O sea, Dios, Él nos vino a buscar. Él se subió a la barca. No es que yo fui buscando, no, Él se apareció a mí. Y eso es lo que me da la certeza de que más allá de mis errores, de mis cosas, Él tiene un proyecto para mí. Que el proyecto de Dios no está por lo que fui, hasta por lo que soy, por mis habilidades, no está sujeto a si erro o si soy bueno. Si erro, Él va a seguir conmigo. Si soy bueno, va a seguir conmigo porque no va a variar. Porque lo que Él haga es de Él lo que va a hacer. Él no le dijo, mira Pedro, no tengas temor. Yo te voy a querer hacer algo. Pero vos tenés que poner lo tuyo. No. En esto es obra maestra de Dios nada más. Si usted le da lugar a Dios, Él va a ir trabajando y nos va a ir puliendo y nos sigue puliendo. Pero es solamente obra de Él. ¿Desde cuándo, mi hermano? Desde hoy. Pero para terminar, ¿cuál es el secreto? Hay una sola cosa para que se active. Si usted me dice a todos los que estamos aquí, ¿desde cuándo Dios te quiere cambiar? Desde hoy. Pero hay una sola cosa que le impide a Dios el trabajar en tu vida. Usted tiene que hacer lo que hicieron ellos. Cuando llegaron a la orilla, dejándole todo, le siguieron. Dejándole todo. Y no es que le estoy diciendo que haga eso, pero dejaron todo. Dejaron todo. No lo tome literal y deje a su esposa, deje todo y se vaya. Porque algunos son aferrados para la palabra. Acá dice dejándolo todo. ¿Y qué es todo? Todo. Ahora llegan a la casa, hacen la valija, chao. No. Dejándole todo le siguieron. Esa es la confianza que usted certifica que Dios va a obrar en su vida. Siempre la última palabra la tiene usted. Siempre. Eso de que, yo le pedí muchas cosas a Dios, pero Dios nunca hizo nada, porque nunca dejó nada. Mire, yo le voy a decir una frase. Dígame lo que usted dejó y yo le voy a decir a dónde usted va a llegar. Dígame lo que dejó. No, yo los sábados no porque veo el partido, los domingos no porque está en la familia, los miércoles no porque está en la novena. Ya, pero yo tengo un llamado, las naciones me están esperando. No deja nada. Las naciones me están esperando para cobrarle todo lo que le... Póngase de pie. ¿Cómo comenzó el cambio? Porque le creyó una palabra a Dios. No vino la pesca. La gente quiere la pesca milagrosa. Puede venir la pesca, sí, pero primero tiene que creer a Dios. Todo comienza con eso. Hay veces que la gente quiere que Jesús lo lleve a Pedro y a mí, Pedro, mira todos los pecados que tenés. ¿Ahora crees en mí? La gente quiere eso a veces. No es así. Lo de Dios funciona diciendo, mas en tu palabra voy a hacer algo que antes no hice, pero ahora en tu palabra me va a funcionar. Aunque parezca una locura,
Ahora lo voy a dejar esto, voy a cambiar mi vida, voy a dejar aquello, me voy a esforzar, voy a hacer algo más, me la voy a jugar por Dios, como me la jugué. Como me la jugué con un trabajo, como me la jugué con mi patrón. ¿Cómo a veces yo veo gente que quiere recibir cosas de Dios? Y si uno le pide un esfuerzo, no se lo hacen a Dios. Pero si el patrón le dice, fíjate 5 horas más. Ah, sí señor, es decir, somos obedientes al patrón que al Dios que le puede dar todo. Y después buscamos grandes cosas de Dios. No. Es tomar y confiar en algo que parece que no es natural. Mi hermano, lo de Dios es una locura, pero funciona. Lo de Dios es una locura, pero funciona. Funciona. Lo de Dios funciona. Dios te acomoda familia, Dios te cambia la vida. Lo de Dios funciona, pero hay que jugársela. Si no se la juega, no funciona. Quizás lo ha intentado con muchas formas. Hoy es el día. Ante la promesa de Dios, que Dios te dice desde ahora, yo te quiero hacer diferente. Sos pescador, pero no te vas a ser pescador de hombres. No es que... No le dijo a un pescador te voy a hacer un astronauta. ¿Sabe lo que significa eso? Porque usted imagínese que usted es albañil y yo vengo y digo, y Dios viene y dice, te voy a hacer un astronauta. Un piloto de... No. Lo que Dios le dice, mira, lo mismo que hacías para acá, lo tenés que hacer para acá. No es gran cosa. El mismo esfuerzo, ¿sabes lo que le dijo a Pedro? Lo mismo que hiciste para el diablo, hacerlo para Dios, y con eso estamos hechos. ¿O no es así? No es que hacer grandes cosas, no. Antes te agarraba las heladas esperando el Tirsa cuando ibas a Arroyo Seco. Y te agarré un ejemplo mío. Claro. Ahora para Dios no hace lo mismo que hacía. Te agarraban la lluvia, te corrían los de Arroyo Seco y salías corriendo y te quedabas ahí escondido. ¿Y ahora cómo nos volvemos? Lo mismo que hacías para allá, hacerlo ahora. No hay grandes cosas, no pide grandes. No, Dios pide mucho, no. De ser pescador común a ser pescador de hombre. Las bases son las mismas, pescador. Gloria a Dios. Desde hoy serás. Miren, mi hermano, ¿sabe lo peor que le puede pasar? No es vivir sin Dios. Lo peor que le pasa a la gente es que no encaja, porque cuando Dios te dijo lo que serás, es como dijo San Martín, serás lo que debes ser o no serás nada. Amén. Porque cuando Dios te dice serás, es el único, como un crucigrama, un rompecabezas, que usted encaja. Bueno, cuando Dios te dice eso, tu vida va a encajar en eso que Dios te dijo. Después lo demás no le busque, no encaja nunca más. Porque si Dios te dice vas a hacer esto, es esto. Porque lo de Dios no es opcional. Cuando Dios te dice una cosa, ¿sabes la gente? Lo que pasa es que la gente es terca y da la cabeza contra la pared y no escucha lo que Dios dice que va a hacer. Entonces quiere ser otra cosa. Es como que yo quisiera ser cantante. ¿Para qué de cantante? O futbolista, no sé. No, yo quiero ser eso, porque eso es bueno. Imposible que sea. Pero si usted encaja en lo que Dios dijo, ahí tiene asegurada su vida. Cuando Dios se me presentó a mí, no fue el que me dio grandes cosas. Lo único que sentí, yo fui a un lugar, pero sentí que esa noche dormí diferente. Como nunca antes había dormido. No fueron promesas de ser pastor, de escuelas, eso. No. Lo que noté es que dormí diferente el día que acepté al Señor. Y eso me fue el motivador para seguir caminando. Porque entendí que desde ese día mi vida nunca más iba a ser igual. Que iba a hacer errores, que iba a meter la pata, pero había entendido de que Dios tenía algo conmigo y no me iba a soltar más.
Tómese de la mano de Dios, mi hermano, es el mejor negocio que pueda hacer. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque como a Pedro tú te apareces en un día normal, pero un día malo para Pedro, un día que no había pescado nada, un día de frustración, un día de dolor. Pero en ese peor día, el amanecer de Dios se iba a presentar, porque Jesús iba a estar en tu barca. Jesús se presenta y se sube a su barca. Porque hay un día que Dios va a tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Había mucha gente ahí, pero hubo un encuentro entre el Dios de la creación y un hombre pescador frustrado. Un hombre que las cosas no le funcionaban, un hombre que su vida era infeliz. Pero no fue en un gran acto, en un gran evento, sino en un hecho normal que Él se le aparece. Y como se le apareció a Pedro, hoy se nos aparece a cada uno de nosotros y nos dice: yo sé que tú eres un hombre pecador, pero eso a mí no me interesa. No quiero justificativo, yo quiero hacer todo nuevo hoy, porque desde ahora serás otra cosa. Tómese esa palabra, mi hermano. No deje que el pasado le coma su mente. El pasado es una mochila pesada que a veces llevamos y que Dios no quiere, porque ni Él se acuerda. Él quiere hacer algo desde hoy. Desde hoy. Decídase a dejar todo. Es el mejor negocio que yo le puedo ofertar hoy. Dejar todo por el Señor. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, toca los corazones de cada persona, de aquellos que están necesitados, sabiendo que la solución no es la religión evangélica, ni ninguna religión, ni ninguna costumbre. La solución es el Dios vivo y eficaz. Que se nos revele que la solución es una palabra del Dios vivo. Trata con los corazones, Dios, en esta hora. Quizás hay alguien que está como Pedro. Quizás hay personas que pueden venir o no venir a la iglesia, pero están como Pedro, frustrados. La vida no le da sentido. La frustración cada vez es peor. El dolor, el errar, el trabajar y no producir nada porque cae en saco roto. Porque una cosa no es no trabajar, otra cosa es trabajar igualmente, no tener resultados. Hoy te digo, prueba con Dios. Porque como dice el volante, Dios es más grande que todos los problemas. Quizás hace años que vas a una iglesia, pero igualmente no ha funcionado. Espíritu Santo, habla a la gente. Yo quiero hacer una invitación. Si alguien quiere pasar al frente porque entiende que la hora es el momento de cambiar esa vida. Es el momento de decir, ya no doy más. Quiero tomar esta oportunidad. Hoy es el día que Jesús sube a mi barca. Quizás nunca más suba, pero hoy lo tengo cara a cara. Y Él me dice desde ahora, te quiero hacer algo nuevo. Quiero hacerte una persona más feliz. Aleluya.